canal. Les recuerdo que estamos hablando de arquetipos en la literatura de ciencia ficción y fantasía, sobre todo en el fantástico como tal. Entonces, hoy vengo a hablarles de un arquetipo diferente. Es decir, hasta ahora tenemos todos los arquetipos vistos en la literatura, el famoso camino del héroe, que creo que ya se ha quemado tanto el camino del héroe que ya la gente prefiere el camino del villano, o el camino del antihéroe, o la Virgo Bellatrix, o la doncella escudera, que también se usa en los cantajes de gesta nórdico, en lugar del camino del héroe, porque se ha usado mucho. Pero vamos a hablar más concretamente, vamos a hablar del Caribe, vamos a hablar más de los arquetipos que se usan en el Caribe. Bueno, el Caribe es una zona, es una cuenca, es un reservorio de un montón de arquetipos y de formas literarias del resto del mundo, precisamente por la hipercolonización que tuvo y también el uso de la plantación, o sea, la hipermigración también. Es decir, el Caribe tuvo potencias coloniales como Reino Unido, Inglaterra, Países Bajos y España, pero además tuvo migración forzosa, o sea, la gente originaria del Caribe, tuvo una migración forzosa, que es la diáspora africana, que son los afrodescendientes, que al final son migrantes, pero son migrantes por esclavitud, y trajeron también su cultura, y además tuvo migración de distintos lugares, China, del Medio Oriente, de Europa, de los propios países que primero colonizaron o que los consideraron territorios de ultramar, y que después de las guerras de independencia hubo personas de esos países que vinieron en función de migrantes. O sea, hubo una migración española posterior a la independencia cubana o dominicana y, y puertorriqueña, y así. Es decir, las figuras narrativas que se emplean, que son comunes en el Caribe, son las de todo el mundo mezcladas. Y también se crearon, digamos que formas nuevas, que elementos novedosos del Caribe, como lo es el caso del zombie. Entonces, vamos a hablar de algo que son arquetipos, y son arquetipos. Son arquetipos religiosos, son formas que tienen que ver con la religión, pero también tienen que ver, o sea, con una de las formas de religión del Caribe, pero que también son arquetipos narrativos, porque vienen de una cultura de contar historias también, vamos a hablar de la diáspora africana, vamos a hablar completamente de una parte cultural, o sea, de una cultura afrodescendiente, es decir, afrocaribeña, que tiene su nacimiento en África. La cultura llega a través de la esclavitud, llega a través de los barcos africanos, de los esclavos africanos, de los afrodescendientes, se mantiene, se mezcla con la cultura que ya existía, no solamente con la cultura del amo, del colonizador, de la cultura española sobre todo, anglófona también en algunas zonas del Caribe, sino también se mezcla con la que ya existía, con la cultura taína, con la cultura caribe, con la cultura originaria, y crea, digamos, una nueva dimensión. Estamos hablando, esto es como una cebolla de varias capas, ¿no? Estamos hablando desde un punto de vista sociológico, social, desde un punto de vista religioso, pero también vamos a hablar desde el punto de vista de las historias, que es lo que nos toca aquí en el canal, el punto de vista de las historias. ¿Por qué? Estoy hablando fundamentalmente de la cultura yoruba. La cultura yoruba, que es una cultura viva, que existe, que tiene su propia literatura y su propia narrativa, es una cultura que basa, al menos el enfoque que yo doy, y la parte de la cultura yoruba a la que yo he tenido acceso, es la cultura afrocubana, es decir, la parte de la cultura yoruba que se asentó en Cuba y que se mantiene viva en Cuba. No he tenido contacto, más allá de la literatura, con la cultura yoruba de la actual Nigeria, o sea, la cultura yoruba que se mantuvo en África. Yo voy a hablarles de la diáspora, de cómo llega a nosotros. Llega fundamentalmente en materia religiosa. Llega como sistema religioso afrocubano de origen yoruba. Hay muchos sistemas religiosos en el Caribe. El yoruba es uno de los más importantes, por lo menos de Cuba, al menos del occidente de Cuba, que viene de una religión muy compleja, una religión monoteísta, una religión que es
una de de las religiones más importantes de todo el país, pero que es una religión que también está mezclada con formas de adivinación, con el sistema de Itá, con distintos sistemas adivinatorios, pero que basan, estos sistemas adivinatorios tienen el pataquín. El pataquín es una historia, se cuenta una historia, hay una poesía yoruba, hay una narración yoruba en todo esto. Y por supuesto, el sistema conocido históricamente como santería, el sistema de la regla de Ocha. Los Ocha son entidades sobrenaturales, muchas personas los consideran dioses como dioses politeístas. En realidad el sistema afrocubano los considera santos o potencias angélicas, es decir, estamos hablando de una religión que es monoteísta y posee, que además tuvo la esclavitud. Recordemos que la esclavitud en los territorios españoles de ultramar se basaba en el eh, en la imposición del catequismo católico. Por lo tanto, lógico, como Fernando Ortiz hablan de un sincretismo, yo no lo veo como un sincretismo, yo simplemente creo que la religión yoruba se mantuvo con todos los preceptos de su religión y que simplemente se enmascaró delante del catolicismo, o sea, detrás del catolicismo, por un problema práctico. Eran esclavos, tenían que sobrevivir sin imponerse, y además no tenían opción de imponerse, y además las religiones eran parecidas, es decir, había los babalaos, los padres de los secretos, los sacerdotes que fueron esclavizados, que llegaron aquí, encontraron similitudes entre la religión católica, entre el cristianismo europeo y su religión, desde el punto de vista teológico. Supongo que se adaptaron y encontraron los puntos en común, los puntos en común, y son esos los que emplearon. Por eso es que los Ocha son Ochas, no son santos, pero recibían nombres de santos. Y entonces estos Ochas, que son entidades espirituales o reyes del pasado que por determinada razón alcanzaron el nivel de Ocha, encontraban un paralelismo con las potencias angelicales, los ángeles de la teología cristiana, y los santos, las personas que tuvieron una vida santa y correcta en Cristo y que llegaron a ser santificados, es decir, llegaron a un nivel de santificación. No es la misma religión, claro que no es la misma religión, es una escondida dentro de la otra, porque una era la religión de los esclavos y la otra era la religión de los que mandaban, de los dueños, de los amos. Son religiones distintas, por supuesto. Ahora bien, de estas entidades angélicas y sobrenaturales, están los orichas, o sea, los ochas coronados, que son supuestos reyes del pasado. Estos reyes, o sea, Ori, cabeza, corona en Yoruba, son los ochas coronados, son los orichas. O sea, los pataquíes, que son, digamos, que historias, que podrían ser historias tradicionales, pero que también tienen un mensaje religioso. La Biblia también está llena de historias con mensajes religiosos, pero que al mismo tiempo se unen al sistema adivinatorio, y son como que historias con varios niveles de lectura, con varios niveles de interpretación. Y como buena historia, las historias de los paraquíes, las historias yoruba, tienen como protagonistas fundamentalmente los orichas. Y los orichas son arquetipos religiosos. Changó es un arquetipo de guerrero diferente al arquetipo de Ogun. Ochun es un arquetipo femenino diferente al arquetipo que se llama Ya, y diferente al arquetipo que es Oya. Son visiones arquetípicas distintas, están en todos los sistemas religiosos, ¿no? O sea, están en toda la cultura afrocubana, está llena de ellas, al punto de que ya se han convertido también en estereotipos, pero la gente los ve como estereotipos religiosos, y en realidad son arquetipos de personalidad. Es decir, Ogun es el guerrero serio, es el guerrero absoluto en términos de seriedad. Sin embargo, Changó es el guerrero alegre, que tiene mucho que ver, también está relacionado con los relámpagos, tiene mucho que ver con... Eh, es imposible no ver un paralelismo entre Thor y Changó, no solamente porque poseen el rayo, Changó lo hace con un hacha de doble hoja en vez de un martillo, sino que además es la persona que ríe cuando pelea, tiene, no tiene vergüenza de demostrar sus miedos, tiene una parte femenina alta, es un gran seductor, a diferencia de Ogun, que es más bien un
un guerrero y al mismo tiempo un herrero, y una persona como que centrada en las cosas. Es un arquetipo del- de, de la concentración y el trabajo firme, mientras que Changó es un arquetipo también de pelear, de pelear las guerras, pero también hacerlas desde el punto de vista de, de, de disfrutar la vida también y de conocerse a sí mismo de otra manera. Del mismo modo que Ochun es un estereotipo femenino relacionado con la femini, fem, femi, feminidad extrema del, de la seducción, mientras que Oya es un arquetipo más guerrero, más igual femenino, es igual femenino, pero está más relacionada con, con las doceñas guerreras, con la escudera nórdica. Estoy haciendo paralelismo, no es que estén relacionados, es simplemente que son arquetipos parecidos, pero tienen sus propias características, tienen características muy específicas. Entonces, el, estos arquetipos sirven para la narración. Es decir, cuando en la literatura de ciencia ficción y de fantasía caribeña, cuando nosotros nos sentamos, nosotros no podemos hacer un camino del héroe. Hacer un camino del héroe en el Caribe exclusivo es complicado, igual que no se puede hacer una Virgo Beatrix o una doncella escudera en el sentido estricto, pero las herramientas narrativas que tenemos, los arquetipos que ya existen, que están en la religiosidad, y que además están descritas eh, en toda la literatura que existe en Cuba, en Dominicana, en el Caribe, respecto a la religión yoruba, estos arquetipos vienen a ayudar. ¿Por qué? Porque son arquetipos que correctamente provienen de África, provienen de un sistema religioso de origen africano, pero que también ha calado, o sea, es parte del Caribe. La Yemayá caribeña no es la misma Yemayá africana, tiene determinados cambios, las relaciones, las mismas para aquí cambian en función de esto, y entonces yo simplemente considero que los orichas son arquetipos que también son narrativos, no solamente son eh, parte de un sistema religioso que es la regla de Ocha, no solamente es una mezcla entre santos católicos que en Cuba muy pintorescamente están relacionados con un sistema religioso africano, como tal vez lo puede ver alguien que venga de turismo a Cuba, sino que estamos hablando de arquetipos narrativos. Entonces, quería hablar, ponerles un ejemplo. Es muy difícil poner un ejemplo de una cultura tan grande como lo es la cultura yoruba, pero no les hablaré yo, les hablará Rómulo Lachatañere en este libro, El sistema religioso de los afrocubanos. Es un él comienza el libro, o sea, es un libro teórico sobre la religión yoruba, eh, pero él comienza con las historias. Él, en cierta forma, noveliza, le da un tono más narrativo a una historia que es oral, que viene de una tradición oral, y habla de los arquetipos poco a poco. Voy a hablar simplemente de uno que no es el más famoso, que no es el que habla todo el mundo, ¿no? De Changó, Chun, Yemayá, que es Agagú o Agayú. Les cuento. El río aullaba lúgubremente, con un sonido atronador y amenazante. Quedaron en suspenso los corazones más valientes, y nadie osó lanzarse a la peligrosa aventura del vencer la corriente. Angayú Solá, un labrador entrado en años, pero fuerte y brioso, como un joven guerrero, ceñudo y trabajador, después de que los demás se marcharon, con la convicción de que todo esfuerzo por vencer al río sería nulo, permaneció ante él y lo miró lleno de desafío. Luego de meditar un instante, tomó su hacha filosa y se dio la tarea de derribar un árbol corpulento, cuyo tronco no podía ser abrazado cómodamente por 5 personas. Cuando logró tenerlo en el suelo, lo desolló cortando sus ramas con su machete de pelea, y luego con las propias ramas hizo una hoguera de llamas encrespadas que ascendían, alumbrando el firmamento con iluminados destellos. Entonces fue horadando a fuego lento el tronco resinoso del árbol derribado, mientras tallaba la madera hasta convertirla en una rústica barca.
De la propia madera construyó dos potentes remos y al juzgar terminada su obra, puso en su barca algunas provisiones y se lanzó a la aventura. Bogaba cortando la corriente, golpeándola incansablemente con sus remos. El río le oponía una resistencia equivalente a 1000 bestias tirando en el mismo sentido, pero Gayúsola, con todos sus músculos en tensión, todas hinchadas, las venas del cuello, abriendo y cerrando el pecho con movimientos de acordeón, cortaba el río con su barca. Los remos al chocar el agua hacían cuac, cuac, cuac. El río rechinaba rabioso, rr, rr, y la barca danzaba en loco vaivén. Agayú avanzaba palmo a palmo y cada espacio que ganaba era una oportunidad que perdía el río de tragárselo con su barca. Y más rápido bogaba el audaz barquero con la corriente y que paso a paso se hacía menos brava. Al salvar la primera mitad de la distancia total, Agayú crece en fuerzas y con inusitados movimientos rompe la corriente en dos mitades y hace que la barca avance veloz hasta alcanzar la otra ribera del río. Salta a tierra, frotando sus manos, dice: te he vencido, ahora te remataré. Sin tomar aliento, monta de nuevo la barca y cruzó de nuevo el río, pero con un esfuerzo mucho menor que el de la primera lucha. 10 veces Agayúsola hizo la misma operación hasta convertir el río en mansa y apacible corriente, donde la barca se deslizaba suave y acompasadamente. Así, por obra de Agayúsola, se pudo establecer intercambio entre los pueblos que tenían por límite el río. En pago a su hazaña, cada cual que quería trasladarse a la ribera opuesta le rendía un tributo al labrador convertido en barquero, el cual también se convirtió en hombre acaudalado. Es una historia primaria, primigénica, pero que también te muestra a un personaje, te muestra a un arquetipo, al arquetipo de Agayúsola, que es un guerrero, es el padre de Changó, y que es poco conocido digamos que en la santería popular o en la santería como se le ve, yo digo turística, ¿no? La más conocida es desconocido, sin embargo es importante dentro del panteón de la regla de Ocha, dentro del sistema de la santería cubana es importante y al mismo tiempo es un arquetipo del esfuerzo. Y entonces, esto es un para aquí, lo que les acabo de mostrar, hay montones de ellos, podría ser una saga completa hablando de cada oricha o de cada arquetipo afro-caribeño del que hablar. Simplemente me centré con este pataquí y con este oricha es con el que comienza la serie de pataquí, Rómulo La Chatañeré, que le da una visión, le da una visión distinta, por lo menos de todos los libros teóricos que yo he visto sobre los sistemas religiosos afrocubanos. Este es uno de los que considero más interesantes, más entrañables, aunque, repito, hay muchos, igual que hay muchos enfoques. Igual, no solamente los arquetipos de la santería, de la regla de Ocha o de origen yoruba son los únicos que existen en el Caribe, existen otros arquetipos. El punto es, no todos los arquetipos son los arquetipos narrativos europeos. Y los arquetipos africanos, de origen africano en Cuba, que debe haber los propios de los distintos lugares de África, también se pueden usar en las narraciones. Y además, no solamente brindan originalidad, sino que además brindan una riqueza narrativa, porque son arquetipos que provienen de historias muy antiguas, que además son historias que cruzaron el océano en unas condiciones terribles, como fue la esclavitud, y que sobrevivieron. Estamos hablando de arquetipos que han sobrevivido culturalmente a un mestizaje muy alto. Por lo tanto, creo que son punto menos que dignos de respeto y merecen que los escritores de ciencia ficción, los escritores de fantasía del Caribe, los empleemos más. Yo los uso constantemente y bueno, eso es lo que quería hablar compartir con ustedes. Así que muchísimas gracias y no se les olvide hacerle caso a Reina. Dale like y suscríbete. Toca la campanita. Ahí abajo están los comentarios.